¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. Listo, Regresando, buenas tardes. ¿sí? Bien, vamos a Buenas seguir tardes. avanzando esta día en los fundamentos sociales, lo afroecuatoriano y lo montubio, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente nuestro territorio es bendecido por las culturas, pueblos y nacionalidades que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, uno de los más representativos tenemos el pueblo afroecuatoriano y montubio, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el origen dentro de ese gran crecimiento de estas culturas, realmente cuando destacamos los afrodescendientes, fue en base a la época de la conquista, ¿no? Prácticamente fue cuando los españoles derrotaron a los incas, ¿sí? Y después pasaron a ser lo que son esclavos de los españoles, ¿no? A raíz directamente del enfrentamiento de las luchas, empezaron también a tener lo que son enfermedades, ¿no? Eso diezmó a la población indígena cerca del 90%. Y los españoles, al darse cuenta que ya no tenían mano de obra barata, que ya no tenían muchos esclavos, prácticamente empezaron a comercializar directamente con los afrodescendientes, ¿no? Recordemos que para aquella época España y Portugal eran las dos potencias europeas más avanzadas en la época de las conquistas, en la época de extensión territorial, en la época de navegación, ¿no? Y Portugal, en ese caso, había llegado pues al continente africano y empezó directamente a capturar, en este caso, a los afrodescendientes con la finalidad de venderlos como esclavos, ¿no? Y de esa manera, en este caso, los españoles, al necesitar lo que es mano de obra barata y directamente para que puedan realizar los trabajos forzados, prácticamente compraron, en este caso los afrodescendientes, y llegaron hasta nuestro territorio, ¿no? Eventualmente, pues, fueron tratados peor que los indígenas y obviamente eran obligados a realizar, pues, los trabajos forzados, ¿no? Tuvieron que pasar muchísimos años, ¿sí? Décadas para que obviamente los afrodescendientes sean reconocidos en nuestra sociedad y jueguen un papel importantísimo, ¿no? A lo largo, de igual manera, con los montubios, ¿no? Muy bien. La población afrodescendiente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o señor? La señorita Elvia Victoria, por favor. La población negra o afrodescendiente llegó desde el África en condición de esclava para trabajar en América y reemplazar a los indios que habían muerto en grandes cantidades, todo debido al maltrato y las enfermedades. En octubre de 1553, un galeón que transportaba personas esclavizadas provenientes de Guinea y que viajaba entre Panamá y Lima, encalló en, en las costas de Atacames, Esmeraldas. 17 hombres y 6 mujeres escaparon y se adentraron en el continente. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no? Que la condición, como ellos ingresaron, fueron los esclavos, ¿sí? Obviamente para reemplazar a los indígenas y eventualmente ellos obligados, pues, a trabajar las actividades de la agricultura, la ganadería y en las minas en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que en 1553 también lograron, en este caso, comercializar personas o afrodescendientes que venían de Guinea, ¿no? Lo que obviamente pues llegaron también al territorio de Panamá, en Lima, y esta embarcación prácticamente, ¿no? Se detuvo o encalló directamente en Atacames y Esmeraldas, ¿no? Ahí directamente escaparon 17 hombres, 6 mujeres y obviamente se adentraron dentro de nuestros territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente ellos, la mayoría de los afrodescendientes, pasaron directamente a trabajar con los terratenientes, ¿no? Al igual que los indígenas en general. Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo los trataban. Miren, tenían cadenas tanto en sus cuellos, en sus manos,
¿sí? Y que obviamente los utilizaban para inmovilizarlos, y aquí directamente podemos observar, ¿no? Cómo los compraban, cómo los vendían en general, ¿no? Entonces, es algo similar, no sé si tenemos familiares en el campo, cuando ellos van a comprar lo que son vaquitas, caballitos, ganado, ¿qué generalmente observan las personas del campo para comprar a los animales? Las muelas. Ya, muy bien, ¿qué más? Que sean vacas de raza y que den bastante leche. Ya, muy bien, excelente, ¿qué más? Engordan. Que no esté dañado el cuero de la vaca, o sea, sea su piel. Excelente, muy bien, que tenga buenas condiciones físicas, ¿no? Igual que un caballito, su dentadura, su postura, su peso, bueno. Prácticamente es algo similar como realizaban las compras a los afrodescendientes, ¿no? Entonces, miren, unos escaparon directamente a la selva, otros no lograron realizarlo, pasaron a ser esclavos de los españoles y otros también perdieron la vida en general, ¿no? Entonces, era un sufrimiento sumamente difícil. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Payo, por favor? Buenas tardes, Liz. Fueron los primeros habitantes afro del país. Estos vivieron en libertad junto a indígenas de la zona, los Cayapas. Con el tiempo conformaron la República de los Zambos de Esmeraldas, que buscó un reconocimiento en las autoridades quienes se negaron por considerar a sus miembros un ejemplo peligroso para otros negros esclavizados. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí también podemos identificar, ¿sí? Que la mayoría de los afrodescendientes, en este caso, que escaparon, también trataron de crear lo que es la República de los Zambos en Esmeraldas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿en qué territorios nosotros podemos encontrar más afrodescendientes? Esmeraldas. Esmeraldas. Esmeralda. Ibarra. En San Lorenzo. Ya, muy bien. Imbabura, dice. Ya, muy bien, excelente, muy bien. ¿Dónde más podemos encontrar gran cantidad de afrodescendientes? ¿Ya dónde más? Muy bien, Esmeraldas, también encontramos en Guayaquil, también encontramos en las provincias de la costa, de la Amazonía, que generalmente pues estamos en todos los territorios, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí directamente trataron de agruparse con la finalidad de protegerse del abuso, en este caso, que tenían las autoridades, ¿no? Españolas, criollas, enfrente de ellos, ¿no? Sin embargo, prácticamente no fueron aceptados, la mayoría de ellos fueron perseguidos, otros fueron azotados, ¿no? Porque consideraban que los afrodescendientes no tenían ninguna potestad para conformar lo que son estados o peor aún directamente participar en la política, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, ¿sí? Observamos a una persona que está siendo castigada, que está siendo sometida, ¿no? Muchas de las veces las personas eran inocentes, ¿sí? Y los españoles pues se dedicaron a castigarlos de las peores maneras, ¿no? E inclusive cuando se daban lo que son levantamientos por parte de los afrodescendientes, en el caso, un caso particular que fue directamente en La Habana, ¿sí? Ahí directamente los afrodescendientes se levantaron en contra de las autoridades españolas, salieron, los asesinaron y obviamente estaban en ese caso reclamando su libertad. Sin embargo, para aquellos años el ejército español era muy grande, muy fuerte, llegó con todo su armamento, ¿sí? Persiguió a los afrodescendientes, los asesinaron y los colgaron de las vías principales de la ciudad de La Habana. Eso lo hacían con la finalidad de que no existieran más revueltas, de que no se dieran más levantamientos, ¿no? Ellos inclusive fueron tratados peor que los mismos indígenas, ¿no? Miren, vamos a verificar cómo fueron cambiando entre los siglos XVII. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot? Ya, licenciada.
en el siglo XVII, para la producción de las haciendas agrícolas de propiedad de la Iglesia, ubicadas en el Chota, Imbabura, los jesuitas trajeron afros en condición de esclavos. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, los afros pasaron a pertenecer al rey de España y a otros dueños. La liberación de personas esclavizadas ocurrió en 1851 en el gobierno de José María Urbina. Excelente, muy bien, 10. Ahora miren, por ejemplo, en el caso del siglo XVII, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de las haciendas prácticamente pertenecían a la iglesia, ¿no? Sin embargo, aquí directamente podemos establecer que la mayoría de los afrodescendientes se ubicaron en el barrio de El Chota. ¿El Chota en qué provincia queda? Imbabura, dice. En Imbabura. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, para aquellos años prácticamente una corriente religiosa, un grupo religioso conocido como los jesuitas, trajeron afrodescendientes en condición de esclavos, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que ellos eran utilizados para todas las actividades, especialmente por la parte religiosa, pero sin embargo, en 1767 los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Y obviamente, pues, los afrodescendientes pasaron a pertenecer al rey de España y prácticamente a las autoridades españolas, ¿no? Y si bien es cierto, lograron obtener su libertad en los años de 1851 bajo el gobierno de José María Urbina. Miren, por ejemplo, acá abajo, ¿sí? Miren cómo capturaban a los afrodescendientes, cómo los llevaban. Inclusive no importaba si eran mujeres, niños o si estuvieran embarazadas. No, todos eran tratados de la peor manera, ¿no? Sí, miren, castigos que recibían. De hecho, se establece también de que algunos sinónimos, ¿sí?, por parte de los afrodescendientes siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, se establece que una mujer afrodescendiente, ¿sí?, tenía que alimentar a su pequeño hijo. Eso prácticamente fue en la época en donde las colonias se asentaron fuertemente en el continente americano, ¿no? Y una mujer afrodescendiente necesitaba darle de comer a su hijo y él empezó a llorar. Y en base a la necesidad, la mujer sí tomó la manzana y le dio de comer al bebé. Sin embargo, eso directamente fue visto por el dueño, por el terrateniente, en ese caso de esa hacienda, y obligó a la mamá a ser azotada, ¿sí?, con latigazos. Los latigazos que obviamente eran los más terribles y que obviamente los amarraban, ¿sí?, en ese caso a un poste de madera sumamente grueso, pies y manos, y los ajusticiaban, ¿no? Entonces, prácticamente cuando empezaron a azotarle a la mamá en este caso, la mamá en base del dolor, en base de la rabia, en base de la furia, termina diciendo ay, 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 y bloqueando el golpe, en ese caso, de la persona que estaba castigándola, ¿no? Se establece que el sinónimo de ay, ay, ay prácticamente establece lo que es un sinónimo de rebeldía, ¿no? Y en base al sometimiento, en base al maltrato que sufrieron, prácticamente empezaron a organizarse justamente con los indígenas para directamente expulsar a los españoles, ¿no? Por ejemplo, ese sinónimo de ay, 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 hasta el día de hoy lo seguimos utilizando tal vez, o ya no. Licenciado. Sí, sí, sí. Cuando nos duele algo, decimos ayer. Sí, Lice. Duele algo. Ahora, cuando por ejemplo tenemos mucho calor, ¿qué sabemos decir nosotros? Arraray. Ay, qué tal. Arraray. Muy bien. Cuando tenemos mucho frío. Achachay. Achachay. Chachay. ¿Lo seguimos utilizando? Sí. Sí, por mi zona, Sí. sí. Excelente, muy bien. Entonces, miren, son sinónimos que en algunos casos, algunos, y por no decir la mayoría, aparecieron justamente en la época de los maltratos como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos detallar que en el siglo XVII, hablando
de un momento icónico en nuestro territorio que fue la Revolución Liberal, prácticamente dio la condición de ciudadanía a todos, a toda la población sin importar raza, de alguna etnia, no, más bien que todos tenían los mismos derechos y las mismas igualdades, ¿no? Eso directamente permitió, en este caso, que los afrodescendientes sean aceptados en la sociedad, mantengan directamente lo que son sus derechos, su ciudadanía como tal, la participación en sociedad, al no tener la necesidad de ser discriminados o peor aún, depender directamente de la vida, por decirlo así, no de tener un dueño, de no tener libertad, ¿sí? Y sobre todo directamente llegaron a tener su propia autonomía, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente acá tenemos a los afrodescendientes que mantienen su propio idioma, mantienen sus tradiciones, sus costumbres, sus pensamientos y sobre todo nos siguen compartiendo pues su gran desarrollo, ¿sí? Ancestral, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora, otro de los grupos sumamente importantes que tenemos en nuestra sociedad es el pueblo montubio. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Sí, me ayuda por favor la señorita Blanca Lucila, por favor. Lo montubio. Lo Montubio. El pueblo Montubio es el pueblo del agro costeño que surgió de la mezcla entre blancos, indios y negros, que se da en el litoral desde el siglo XVI, producto de la llegada de indígenas que huyeron de las haciendas serranas. Otros grupos que ya vivían ahí, la mezcla de los diversos grupos étnicos dio origen a su color de piel morena, con matices hacia el blanco o negro, según la mezcla. Calle 2011. Los montubios se asientan en las riberas de los ríos del subtrópico de las provincias de Manabí, los ríos Guayas, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo y de los Áchilas. Comparten su territorio con pueblos nativos de la costa y viven junto a asentamientos de población negra. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, los montubios aparecieron de la mezcla de razas entre los blancos, indios y los afrodescendientes, ¿no? La mayoría de ellos prácticamente se ubican en Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Sáchilas, ¿no? En donde mantienen sus propias costumbres, tradiciones, bailes típicos, ¿no? Aquí también podemos determinar que en agricultura sus principales productos son el banano, el café, el arroz y la ganadería. Y otra actividad también a destacar es la explotación de los bosques, en el caso del trabajo como en artesanías, la paja toaquilla, la tagua y otras fibras naturales, ¿no? Además de ello, los montubios también cuentan con su propia música, la vestimenta y las fiestas icónicas del rodeo en general, ¿no? Otras características esenciales que los montubios son excelentes jinetes, ¿sí? Son muy hábiles, en este caso, con los machetes en general, ¿no? Y les gusta también lo que es una bebida conocida como el aguardiente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá también podemos determinar, ¿no? Sus tradiciones, sus bailes, sus músicas, que hasta el día de hoy siguen en constante crecimiento, ¿no? Ellos también son expertos en los amorfinos, en los pasillos, en el vals y sobre todo directamente logramos destacar que prácticamente el pueblo montubio, en una parte icónica de la historia, integraron el ejército llamado Montonera. ¿Se acuerdan de quién era el representante o quién era el líder de aquel entonces y que fue apoyado por las montoneras? ¿O a qué representante destaca cuando nosotros escuchamos directamente el pueblo montubio? Un personaje que fue quemado, inmolado en el Parque del Ejido. ¿Se acuerdan tal vez? No, Lice. Eloy Alfaro fue quemado. Excelente, muy bien. El general de las derrotas, Eloy Alfaro, ¿sí? Que él también representa lo que es el pueblo montubio y que en su momento también fue apoyado por las montoneras con la finalidad de dar una gran revolución y obviamente pues la consiguió, ¿no? Tanto el pueblo afrodescendiente como el pueblo montubio, ¿sí? Mantienen sus propias costumbres, características hasta el día de hoy
obviamente nosotros también tenemos que cuidarlos y preservarlos, ¿no? Eliminando totalmente lo que es la discriminación, el racismo, que son problemas sociales que no permiten que nosotros podamos convivir en armonía, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?